Hola iglesia, muy buenas, Dios te bendiga. Último estudio bíblico de este mes, perdón, de este mes y de este año. Último estudio bíblico, se nos va el 2020, ¿te das cuenta? Qué increíble, cuántas cosas hemos pasado, todas las distintos estudios que hemos pasado y todavía lo que nos queda, ¿eh? Hay cambios para el año que viene, si Dios quiere. Apróntese, ya en breve ya vamos a estar teniendo más cambios todavía. Buenas noches o buenas tardes, no sé cuándo nos va a estar mirando este programa, al igual que el de la semana que viene. No se preocupe, nos hemos bañado, nos hemos cambiado, simplemente es que es grabado, por eso estamos con la misma ropa que la semana pasada. Lo hicimos de esta forma, pero no por un tema de pereza ni nada de eso, sino para darles tiempo libre a los chicos que tanto, tanto, tanto han trabajado y poder descomprimir la semana. Entonces, bueno, hoy es un programa grabado, pero con la misma seriedad que siempre, con la misma dedicación, y vamos a seguir con nuestro estudio del libro de los Hechos. Bien, iglesia, vamos a comenzar entonces con el estudio de esta noche y haciéndote acuerdo, por supuesto, que el primer culto del mes y del año 2021, por supuesto que va a ser en vivo y tenemos Santa Cena, Cena del Señor, así que apróntense allí que el 2021 lo arrancamos con todo y con novedades. Ya les digo el domingo, con novedades hermosas con el tema de reapertura. Así que vamos adelante. Bueno, estábamos estudiando, seguimos estudiando el libro de los Hechos, estamos ya por terminar el capítulo número 13 y vemos que sigue el primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé. Les han pasado diferentes situaciones, llegan a Antioquía de Pisidia, allí buscan una sinagoga donde ir a compartir. Pablo es el que habla, el que expone, y como vimos el miércoles pasado, expone un sermón, un mensaje que con mucho detalle Lucas lo escribe casi todito, o por lo menos todo lo que él rescató de esta experiencia pastoral, esta predicación de Pablo. Y lo que habíamos visto, ¿se acuerdan que vimos una imagen de la piedra angular? Que la piedra angular es, a ver, anda por ahí Nachito la imagen, la podemos repetir. Esa imagen se la mostramos el miércoles pasado, hace referencia a esa piedra grande, importante, que tal vez no está en la parte más vistosa de la estructura. Sin embargo, es lo que sostiene toda la estructura y permite que eso siga en pie. Y hablábamos que Pablo se centró en hacer este hincapié, en que lo más importante es que solo a través de Jesús hay perdón de pecados. Y hablábamos, no vamos a centrarnos mucho más en eso para poder avanzar con el estudio, pero dijimos que es importantísimo que cada vez que nosotros exponemos el mensaje de salvación, Cristo tiene que ser el todo. No puede ser Cristo más algo que yo le quiera poner, o Cristo más algo que me enseñaron. Cristo. Las formas de presentar el mensaje, los modos pueden cambiar. Lo que no puede cambiar es el contenido, y el contenido siempre tiene que ser Cristo. Cristo y solo Cristo. Ni la tradición, ni las costumbres, ni a mi manera, ni porque aprendí así. Cristo. Seguimos entonces. Seguimos. Verso 42 del capítulo 13 dice entonces: cuando ellos salieron de la sinagoga, les rogaron que el siguiente día de reposo volvieran a hablarles de estas cosas. Luego, esto es interesante, porque terminó el mensaje y terminó todo el mundo prendido del mensaje. Se ve que no solamente la capacidad de exposición de Pablo era tremenda, la forma de, la autoridad que tenía Pablo para exponerla también, porque realmente sí lo hacía de esta forma, no solamente que lo escuchaban, sino que la gente quedó tan motivada a seguir escuchando más. Realmente nos habla de una autoridad
para hablar Pablo, muy buena. Pero además de estas dos instancias también hay que destacar justamente allí las aptitudes del Espíritu Santo, que convenció allí a todo el mundo que estaba escuchando de que algo de cierto eso tenía, y por lo tanto querían escuchar más, querían preguntas, querían saber qué era lo que estaba pasando. Así que Pablo allí se echó en el bolsillo, por decirlo de alguna forma, a toda la congregación que lo estaba escuchando. Luego, verso 43, luego se despidió a la congregación, y muchos judíos y conversos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, y ellos siguieron hablándoles y animándolos a mantenerse en la gracia de Dios. Interesante, ¿no? Primero que nada hay varias cosas a destacar. Primero, dice que después que terminó el culto, y después que Pablo y Bernabé se despiden y se van de allí de la sinagoga, muchos judíos lo siguieron. O sea, fueron hasta la casa porque tenían más dudas. O sea, no podían esperar 7 días más para escucharlo de vuelta a Pablo. A ver, no. Querían una respuesta ya, ahora, porque necesitaban escuchar el mensaje salvador de Jesús. Aparte dice también allí muchos piadosos, o sea, gente que no era judía, pero que iba a la sinagoga porque había creído en el mensaje divino, en el mensaje de Dios. Así que realmente era una conmoción completa. Ese mensaje fue lo suficientemente importante como para mover los cimientos espirituales de esa congregación. Y dice así que al final los animaba a que se mantuvieran en la gracia de Dios. ¿Y qué estaba hablando Pablo? O sea, enseñándoles que la ley no era lo importante en estos momentos porque Cristo la había cumplido, sino que había ahora algo que se llamaba gracia, el regalo de la salvación que Dios les había dado a ellos y que ellos ahora tenían que mantenerse en esa gracia. Qué importante pensaba al ver esto, que es la disposición del corazón, porque cuando ellos llegan a la sinagoga, se acuerdan que habíamos hablado el miércoles pasado, pero también al anterior, que después de haber leído la ley y los profetas, los principales de la sinagoga le dijeron: varones, si ustedes tienen una palabra de exhortación, queremos escucharla. Y esta gente realmente, no sabemos si los mismos que le dijeron esa invitación a compartir la palabra fueron los que después los acompañaron hasta la casa, los siguieron y les dijeron: queremos saber más. Pero sí la disposición del corazón. Y me hacía acordar también que en Lucas está la parábola del sembrador, cuando Jesús habla que la semilla era la misma, pero la semilla cae al costado del camino, cae entre piedras, cae entre espinos, alguna es comida por los pájaros o pisoteada, pero otra cae en buena tierra, en tierra fértil. Y qué importante que esta palabra que Pablo y Bernabé, pero bueno, es Pablo el que toma la palabra en esta oportunidad, comparten, cayó, parte quizás cayó en el camino, no la escucharon o bueno, no reaccionaron, pero parte cayó en buena tierra. Qué importante también cuando nosotros tenemos que compartir la palabra, saber que parte va a caer en buena tierra y no negarnos a compartir la palabra, no mirar la circunstancia y decir: no, tengo todas en contra, no, porque Dios ya estaba obrando en el corazón de estas personas. El Espíritu Santo obviamente es el único que nos convence de pecado y el único que nos busca y nos lleva a buscar a Dios. Blackaby en el libro Mi experiencia con Dios dice: Dios es el que toma la iniciativa, Dios nos busca primero. Nadie hay tan bueno que diga: hoy me levanté con ganas de buscar a Dios. No, eso viene después de un crecimiento, de una necesidad de buscar al Señor. Pero el que dio el primer paso, y Juan 3:16 es lo que lo confirma, y se acuerda que también lo habíamos dicho en el discurso de Pedro, que Dios amó tanto al mundo que mandó a su Hijo. O sea, Dios obró primero en amor, por amor a nosotros. Entonces, Dios ya estaba obrando a través de en el corazón de esta gente a través del Espíritu Santo. Vamos en el 44. Dice: el siguiente día de reposo, casi todos los habitantes de la ciudad se reunieron para oír la palabra de Dios. Esto es importante. O sea, las personas después que terminó el mensaje, hablaron a todo el mundo en el pueblo. No tengo acá el dato de cuántas habitantes había justamente en este pueblo.
Pero toda la ciudad, casi toda la ciudad, el siguiente sábado vino a la iglesia a escuchar a Pablo. Vino a la sinagoga, ¿no? Tremendo. O sea, el trabajo era de la congregación, o sea, y ellos lo tenían claro. Era la congregación que se tenía que mover para que vinieran todos a escuchar a Pablo justamente explicar lo que tenía que decir. Es tremendo lo que está pasando acá. Un avivamiento tremendo. Todo el mundo, o sea, casi toda la ciudad estaba allí esperando a que Pablo llegara ese sábado y empezara a predicar nuevamente la palabra de Dios. Ojalá viviéramos un avivamiento así en Paraná o en la ciudad en la cual estás viviendo. Ojalá todo el mundo estuviera ávido de escuchar el mensaje de salvación. 45. Pero cuando los judíos vieron tanta gente, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, y lo contradecían y lo maldecían. Bueno, y acá nos encontramos con siempre clavos remachados que hay dentro de las congregaciones. Mi hermano, esto es simple, o sea, hay hermanos que tienen don de piedra de tropiezo, que para lo único que sirve justamente para eso, para hacer tropezar a otros hermanos dentro de la iglesia, porque no sirven para otra cosa. Saben que Dios no da un don de piedra de tropiezo, o no da un don de clavo remachado. Pero hay hermanos, y seguramente que ahora estoy diciendo esto, a usted se le vienen nombres y apellidos a la cabeza, a mí también, quédese tranquilo, que tienen esta capacidad para ver siempre las cosas mal, para ver siempre el pelo en la leche, para ver siempre que hay algo que está feo, que hay algo que está equivocado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, estos hermanos realmente tienen esa capacidad, esa aptitud para arruinar lo que sea. No importa lo bien planificado que esté, lo bien organizado, lo bien ejecutado. Esas personas están capacitadas, hermanos, y no es don de Dios. Es malicia en su corazón y en su cabeza, ¿no? Y no es cuidar la sana palabra, la sana doctrina o cuidar las sanas costumbres. No. Es malicia en el corazón y en la cabeza de personas envidiosas y celosas cuando alguien está haciendo algo para el Señor. Y de esto lamentablemente hay muchos en la iglesia. Hay muchos en la iglesia. A veces hay más, hay veces hay menos. Hoy, por ejemplo, ya no tienen mucha capacidad o aptitud para poder estar presentes. ¿Por qué? Porque lo único que pueden hacer es poner un no me gusta de última en los videos, pero más de eso no pueden hacer. Pero digamos que se les saca el protagonismo. Se les saca el protagonismo a estas personas. Y miren ustedes allí el relato. Dice que los judíos tuvieron celos. ¿Por qué? Porque vino todo el mundo a escuchar a Pablo. ¿Y qué mejor que eso? Que el Dios mediante, el día que hablamos el polideportivo se llene. O por lo menos tengamos que hacer 3, 4 cultos de 80 personas cada uno, justamente porque está viniendo muchas más personas que antes que hayamos cerrado en la cuarentena. Sería una bendición, hermano. Pero siempre hay de estos hermanos, siempre hay de estas personas. Que acá no es que vengan con sanas intenciones. No. Acá hay malicia de corazón. Y esa malicia los obliga a esto. A estar en contra de aquel que está haciendo la voluntad de Dios. Estar en contra de aquel que está haciendo lo que Cristo lo mandó a hacer. Pero además de eso, de que le va bien. Todavía es. Porque muchas veces puede ser un Isaías, un Jeremías, que hacían lo que Dios les mandaba a hacer, pero no les fue bien. O sea, al revés, fueron ministerios poco fructíferos para su época. De hecho, prácticamente no tuvieron casi ningún progreso. Casi, Isaías un poco bastante más, por lo menos por algún tiempo. Pero Jeremías, ninguno, le fue para atrás a Jeremías en todo su ministerio. Aún así, eran personas usadas por Dios. Pero hay veces que hay personas que están haciendo la voluntad de Dios y todavía Dios los bendice y le da premio y retribuye con crecimiento. Y estos salen allí, ¿no? Porque mirá, fíjate la camisa desprendida, mirá, fíjate cómo habla, no usa Reina Valera 60 y la cola de excusas y sonceras pueden hacer muchas. Dice que mientras que Pablo estaba predicando, una falta de respeto completa, dice que se pusieron a discutir con Pablo. Mi hermano, yo siempre voy a decir lo mismo, si a usted no le gusta, y no tiene la posibilidad ahora de no venir, quédese tranquilo.
Ahora bien, estas personas estaban preocupadas, no sé ni de qué estaban preocupadas, pero allí estaban preocupadas que la iglesia se les había llenado. Y ¿sabe qué? Conozco lamentablemente iglesias así, que están preocupados cuando se llenan y están esperanzados en sacar a las personas nuevas de las congregaciones para seguir siendo las mismas familias de siempre y así poder estar más contentas y más felices. Y lamentablemente esto era lo que estaba ocurriendo acá. Mientras que Pablo predicaba, tuvo que cortar el mensaje, lo estaban contradiciendo, peleando por lo que decía, y dice que lo insultaban. Miren la bajeza de estos hermanos. Repito, miren la bajeza de estos hermanos, dices hermanos, ¿no? En realidad deberían ser judíos como Pablo. Lo insultaban en el medio de la reunión delante de todas las personas. ¿Qué quiere que le diga, hermano? Si yo soy nuevo y voy a una iglesia y veo eso, en la vida piso una iglesia. En la vida piso la iglesia. Tenían la oportunidad de haber judaizado a toda la ciudad. La desaprovecharon. Ahora bien, recuerden el pasaje de Jesús cuando después de haber resucitado. Él decía que si somos piedra de tropiezo para un nuevo en la fe, más valía la pena que nos suicidáramos, porque el castigo que iba a venir de parte de Él iba a ser muy fuerte hacia nosotros. Piénsenlo, hermanos, es palabra de Dios y justamente fue una amenaza, por decirlo de alguna forma. Y estoy siendo fuerte, lo entiendo, pero fue una amenaza de parte de Jesús a aquellos que son piedra de tropiezo para otras personas. Pensaba en cuántas cosas ellos en particular estaban oponiéndose a que las personas conocieran la libertad que hay en Cristo. Entonces, ¿qué peso tienen los ritos? El cómo hemos aprendido a llegar a Dios, y cuando Cristo viene a hacernos libre, nos molesta de que esos ritos ya no son necesarios. Y mucha gente va a quedar presa de eso, ¿no? De los rituales, de que si no haces tal cosa, y no comprendemos de que es por gracia. Entonces, bueno, fíjese que había pasado nada más que una semana, y tanta gente que había salido feliz, y obviamente esa gente que salió feliz de la sinagoga fue también la responsable de que se llenara. ¿Sí? Pero aparecieron los otros, los que no van a querer que usted sea libre, los que le van a querer imponer ritos. No, mira, vos para tal cosa tenés que hacer esto, esto y esto. Y en realidad, sabe que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Es increíble, pero es así. Nada de lo que hacemos nos da salvación. La salvación es un regalo, es una dádiva de Dios, un regalo que no merecíamos, y de ahí la gracia, no lo merecíamos. A mí me encanta Héctor Leites cuando dice, la gracia es el favor o el regalo que no merecíamos, pero la misericordia de Dios es no darnos el castigo que merecíamos. Entonces es tremendo, porque Pablo lo que les llevaba a conocer era la misericordia de Dios y la gracia de Dios, y esta gente se estaba molestando y estaba siendo irrespetuosa, y obviamente, bueno, ni hablar de lo mal educada, ¿no? Porque con la misma boca que iban a adorar a la sinagoga, ahora estaban maldiciendo. ¿En dónde? En la sinagoga. ¿Seguimos? Sí, 46. 46 dice, entonces Pablo y Bernabé les dijeron con toda franqueza, estamos seguros de que era necesario que ustedes fueran los primeros en escuchar la palabra de Dios, pero como ustedes la rechazan y no se consideran dignos de recibir la vida eterna, ahora vamos a predicarles a los que no son judíos. Wow, es tremenda las palabras de Pablo. Le está diciendo, ustedes se consideran no dignos de recibir la vida eterna. No es que el hermano se va de la iglesia, no es que en este caso el misionero Pablo y el misionero Bernabé, o el pastor Pablo o el pastor Bernabé se van de la iglesia. No, se va la salvación con ellos. Se va la salvación con ellos. Estos hermanos preferían irse al infierno antes que justamente perder sus puestos y sus cargos dentro de la sinagoga. Es lamentable, es patético. Muchas veces los cambios nos hacen esto.
Unos días escuchaba atrás, hace unos días escuchaba justamente pastores que dicen hasta el día de hoy que las redes sociales son creación de Satanás. Primero, si las redes sociales es creación de Satanás, estamos complicados, porque Satanás no tiene capacidad creativa ninguna. Que sí es ingenioso para utilizar la creación, sí. Ahora bien, capacidad creativa no tiene capacidad creativa ninguna, ¿no? O sea, no se le cae una idea ni por decreto para crear algo, porque Dios nunca le dio esa autoridad. Gracias a las redes sociales, Dios sigue haciendo cumplir su promesa a Pedro. Sean pescadores de hombres. Y hoy justamente utilizamos algo que se llama red para seguir pescando hombres y mujeres. Miren el video de Navidad nomás. Ya pasamos holgadamente las 600 visitas. Y eso no es porque se predicó bonito o el coro cantó bonito. Eso es porque todos y cada uno entendimos cuál era nuestra participación y mandamos invitaciones y mandamos para que se conectaran. Acá la sinagoga se está perdiendo de la salvación. Hermano, no critique, no cuestione, sino acepte la salvación que tiene Dios para usted. Y así como las redes sociales las usamos para expandir el reino de los cielos, también es a través de las redes que se pesca todo, porque no son todas cosas malas. A usted le llegan promociones de cursos, de talleres, de productos. Usted sabe que el micrófono de su celular todo el tiempo capta cosas, ¿no? ¿No lo sabe? Bueno, sépalo. Y de ahí lo captan a usted. Y de ahí le aparecen en su celular una notificación. Oh, casualidad, estuviste buscando un libro y te aparece una foto de dónde lo encontrás. Qué cosa loca, ¿no? Bueno, las redes están pescando, ¿qué? Personas. Nosotros tenemos que pescar personas para que compartirles el mensaje de salvación. Amén. 47. Dice, esa es la orden que el Señor nos dio cuando dijo, te he puesto como luz para las naciones, para que lleves salvación hasta los confines de la tierra. Pablo entendía que su tarea era llevar la salvación a todas las personas. Ahora bien, esa misma tarea que Pablo y Bernabé tenían, es la misma tarea que tenemos nosotros, llevar la salvación a todas las personas. Espero que en este año que termina puedas decir gracias Dios porque he podido llegar a hacer eso. Y si no lo estás haciendo, empezá a hacerlo. Mirá que no predicar, o sea, no hablar de Cristo, también es pecado. Y por ese pecado también vamos a ser juzgados. O sea, por no hablar de la salvación en Dios. Dice el 48, cuando los que no eran judíos oyeron esto, se alegraron y glorificaron la palabra del Señor. Y todos los que estaban destinados a recibir la vida eterna creyeron. Dale, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos... Interesante. Pablo acá, Lucas, mejor dicho, que es quien escribe, lo retrata de la mejor forma posible. El que tuvo que ser salvo fue salvo ese día y todas las personas se alegraron. ¿Por qué? Porque los amargados de siempre que estaban dentro de la sinagoga siguieron amargados dentro de la sinagoga y todo el resto recibió la salvación y fue a hacer lo que tenía que hacer. Esto es lo hermoso. O sea, Dios evidenció a quien con alegría recibía la palabra, con gozo, y con amargura se quería quedar justamente con las tradiciones. La pregunta es, ¿de qué lado vas a estar vos? ¿De qué lado vas a estar vos? ¿Con amargura? Porque sí, hemos cambiado este año como iglesia en forma tremenda. Y lamentablemente con todo lo que nos viene por delante, vamos a tener que seguir cambiando, iglesia. Vamos a tener que seguir cambiando. Y gracias por estar allí del otro lado, porque miren que hemos cambiado y se la ha bancado usted. Y eso es para la gloria de Dios. Pero sí, vamos a tener que seguir cambiando, modificándonos. El mensaje va a seguir siendo el mismo, porque no hay otra Biblia. Pero la forma va a tener que cambiar muchísimo. Que el dispenser de alcohol en gel, que la mascarilla, que no nos vamos a poder ni abrazar, ni todo un montón de cosas. O sea, todo va a cambiar. Por lo menos hasta que estemos vacunados.
No sé si usted se quiere vacunar o no, eso ya le toca a usted. Los Bueno, a ver, mayores entran en la no primera vamos a entrar línea. en esa discusión, No, porque yo no. si Yo, es la forma, yo si es la política no forma- entro, no, hermano. no. Usted quédese Y tranquilo. si es la forma de volver a congregar un hermano, y bueno. Yo qué sé. Si es la forma de predicar a Cristo, que nos vacunen. Y bueno. Después mutaremos. Usted no sé. no sé si nos convertiremos en algo raro, vaya a saber. Usted si tiene la salvación, quédese tranquilo. Quédese tranquila. ¿Ah? Usted me entiende, ¿no? Si tiene la salvación, quédese tranquilo. Ahora bien, si no tiene la salvación, y evalúelo. Creo que es tiempo de ir a los pies del Señor. Bueno, que fue lo que desde el principio predicamos, ¿no? Que Cristo viene. Muchos incluso, la otra vez hablábamos de esto, muchos decían, córtenla con que Cristo viene y todo. Y bueno, pero hubo que estar, y sentíamos que estas paredes, nosotros que estábamos solitos acá adentro, Nacho se fue el último día y dijo, apretás acá, acá y acá, y ya está. Y había que estar acá adentro, solos, aislados, no sabíamos qué pasaba. Y bueno, ¿y qué vamos a hablar de Cristo y que se arrepientan de los pecados y que esperan al Señor? Y bueno, y Cristo no vino enseguida, pero ¿sabe qué? Cristo no tiene, dice que lo que algunos toman por tardanza es dar tiempo de parte de Dios, porque Él no quiere que nadie se pierda. Y hubo gente que realmente cuando nosotros volvamos, y yo creo que, y el otro día hablaba con una persona, y realmente yo creo que nos va a caer la ficha de todo lo que pasamos cuando volvamos y podamos estar juntos, porque algunos ya nos van a estar. Y recién ahí vamos a ser conscientes de que algunos ya no van a estar porque ya pasaron a la eternidad. Y gracias a Dios de que se fueron con el Señor. Amén. Pero no nos arrepentimos de haber sido tan pesados, sí, dígalo si quiere, de tan pesados, de haber machacado y machacado. Arregle sus cuentas con el Señor, arregle sus cuentas con el Señor, arregle sus cuentas con el Señor. Bueno, como el Señor no ve, bueno, vamos a crecer, sigamos creciendo, sigamos expandiéndonos, porque eso es a lo que nos llamó el Señor. Y ¿saben qué? Fue un año de muchos desafíos. Algunos hemos podido estudiar, gracias a Dios, y terminar. Y no sé cómo hubiéramos terminado de no haber hecho las cosas que hicimos. No lo sé, pero el Señor nos bendijo también con eso. Y si Cristo viene dentro de, no sé, de 2 semanas, que nos encuentre expandiendo su reino, que nos encuentre editando, a los que editan, editando, no sé, una prédica, una canción, que te agarre dando un estudio bíblico, no sé, o teniendo tu altar familiar, pero que te encuentre expandiendo el reino. Amén. Vamos por él. 50. 49. Ah, no, 50. 50. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad para que iniciaran una persecución en contra de Pablo y de Bernabé. Así que los expulsaron de su territorio. Esto es interesante, ¿no? O sea, allá tenemos un dicho, no comen ni dejan comer al amo, son como el perro del hortelano. La verdad que gente, ¿qué quiere que le diga? Inmunda, gente inmunda, despreciable, porque no hay otro apelativo para estos seres humanos. O sea, no solamente que no se conformaron con echar a Pablo y Bernabé de la congregación, no se conformaron con echar a todos aquellos que creyeron el mensaje de Jesucristo, sino que además de eso fueron y buscaron la alternativa legal para que los expulsaran de la ciudad. La verdad que eran gente despreciable. Y realmente, iglesia, tengamos cuidado de gente así. Mire, yo te quiero dar un consejo. Si vos ves un hermano, una hermana que constantemente está hablando palabras negativas y todo es negativo, sácale el cuerpo. Si sos así, cambia. Porque no veo allí justamente que la sangre de Cristo haya hecho realmente mucha mella en tu vida. Pero si estás con personas que son así, no, cambia. No estar con personas así tan negativas, tan nocivas para la vida de los demás, no es lo peor que te puede pasar. Todo está mal. Bueno, si está todo mal, entonces ya está. Vamos a dejar por acá la relación porque la verdad que no vale. No vale. No solamente los echaron de la congregación, sino que los echaron de la ciudad. Realmente hay personas nocivas en la vida. Y a esas personas, consejo pastoral, hay que sacarles el cuerpo. Uno dirá, pero pastor, ¿y qué pasa con su salvación? Quédate tranquilo, ¿le predicaste de Cristo? El Señor se encarga. El Señor se encarga. ¿O vos qué te pensás? ¿Que el Señor es manco? No, el Señor no es manco.
que su brazo se ha cortado, como dice la palabra, o que su gracia se ha retirado. No, no, no. Si le predicaste a Cristo, quédate tranquilo. Lo demás, el Señor se encargará. El Señor se encargará. Sí, además utilizando los contactos sociales que tenían, ¿no? Porque dice que una de las cosas que pasaba en esta ciudad era que los judíos, obviamente, bueno, no tendría por qué ser obviamente, pero una de las cosas que pasaba era que se buscaban de rodear de gente influyente. Y en este caso eran mujeres muy bien ubicadas socialmente, económicamente, y sus esposos eran personas de peso en la ciudad. Y a estas mujeres fueron a las que buscaron estos contrarios al Evangelio para que ellas, fíjese toda la cadena, uno le come la cabeza al otro para que el otro vaya y le coma la cabeza. Imagínense cómo también, si tendremos que ser sabios, porque estas mujeres se dejaron manipular por estos influyentes de la comunidad para que ellas influyeran en sus esposos, influyeran en los que podían tomar decisiones a nivel de la comunidad. Y terminan, obviamente, echando a Pablo y a Bernabé. Y dice que los expulsaron de su territorio. El 51 dice, sí. Ellos, por su parte, al salir de la ciudad, se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta y se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban gozosos y llenos del Espíritu Santo. Termina este capítulo con dos cosas significativas. Primero, Pablo y Bernabé perdiendo visiblemente una batalla, teniéndose que ir justamente de allí por culpa de estos miserables. Ahora bien, uno dice, pero ¿y qué pasó con el Evangelio? Dice que los discípulos, ya habían formado discípulos, estaban llenos de gozo, estaban contentos. Sí, Pablo y Bernabé se tenían que ir, tenían que dejar la obra, pero ya habían dejado seguidores fieles en esa ciudad, que continuaron predicando la palabra de Dios. O sea, el mensaje no se perdió. Eso fue lo peor de todo, para estos miserables, porque estos miserables seguían pensando una y otra vez en lo mal que estaban sus vidas, en hacerle mal a otras personas. Una persona que solamente ve el mal en otros, no podemos esperar nada bueno de sí, no podemos esperar nada bueno de esa persona. Así que lo que nos resta justamente en muchas ocasiones es hacer lo que Pablo hizo. ¿Echarle maldición? No. ¿Enojarse, increparlo o hasta golpearlo? No. Sacudirse las sandalias y dejar a esa persona que Dios obre en su vida en algún momento, si es que esta persona se deja obrar. Pero mientras tanto, seguir con el camino que Dios está dándote. No te enfrasques en discusiones tontas y vacías. Yo lo he predicado muchas veces. Yo ya no quiero discutir con nadie. No me interesa discutir, no me importa discutir. ¿Por qué? Porque estoy harto de discutir. Sinceramente estoy harto de discutir. ¿Querés discutir? Búscate a otro. A mí, en la realidad, me importa tres pepinos. Eso es un milagro de Dios. Eso fue un milagro de Dios, porque yo antes era, ¡ja, ja! No me ganaba una discusión. No, que hoy no me interesa. No me interesa discutir con nadie. Pero, ¿por qué te doy este consejo? Porque realmente no sirve para nada. No sirve para nada. No sirve para absolutamente nada. Pablo y Bernabé lo entendieron. Espero que vos, así como yo en algún momento lo pude entender, gracias a Dios, lo entiendas. La discusión no sirve para nada. Limpiate las sandalias y seguí hacia adelante. Y también cobra ánimo cuando vos sientas que lo que estabas haciendo y cómo Dios te estaba utilizando en la vida de una persona parece que se trunca, ¿no? Parece que se corta, pero no porque vos perdiste el interés o porque el otro, sino por circunstancias que son mayores y que no están a tu alcance el controlarlas. Pero ¿sabes qué? Pablo tiempo después escribe, cuando pregunta, ¿está dividido Cristo? Este sembró, el otro regó, pero no te olvides de algo, el crecimiento lo da, exacto, el Señor. Amén. Así que tal vez vos no puedas ver la obra completa en la vida de una persona, pero quédate tranquilo, vos hacé tu máximo esfuerzo y trabajá hasta donde, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, hasta donde realmente el Señor te lo permite. Y cuando ya no se pueda, confía. Dios es el que da el crecimiento, Dios es el que va a cuidar también a esa persona. Pero como bien te decía el pastor, y es algo que también lo he aprendido con los años,
no entres en discusiones, no entres en querer ganar batallas, en cosas que no edifican. Al contrario, eso te debilita, te hace perder el foco, te hace perder la mira realmente de dónde la tenés que tener puesta. Trabajá hasta donde realmente puedas y descansá en el Señor. El Señor, así como obra en la vida de las personas para que lleguen al arrepentimiento, es el que da el crecimiento. Y así como te usó a vos tal vez para compartir el mensaje de salvación, a otro o incluso a vos mismo te va a utilizar en la vida de otra persona para que esa persona crezca y llegue a dar fruto y se transforme en ese instrumento útil en las manos del Señor. Así que cobra ánimo y que realmente puedas, cada vez que termines una tarea, aunque vos no estés viendo el resultado completo o final, que vos puedas terminar como estos discípulos que dice que estaban gozosos y llenos del Espíritu Santo. Amén, amén. Bueno, nada, se terminó el año, que Dios te bendiga grandemente. Espero que este año haya sido de bendición en la vida de todos y cada uno de nosotros. Dios nos ha bendecido como iglesia en forma tremenda, en serio, nos ha bendecido con forma tremenda. Es increíble la bendición que Dios nos está dando como congregación. Por eso, desearte que pases este fin de año lo mejor posible y que el 2021, no solamente, no sé, porque va a seguir el COVID el 2021, estamos en el 2021 pero el bicho no se va, el bicho desgraciado ese sigue quedando, pero que el 2021 nos agarre prendidos al Señor de la mejor manera posible. ¿Oramos? Oramos. ¿Quieres orar, pastor? Dale. Señor Padre, te damos gloria y honra a ti, Señor, y gracias. Gracias por el que estamos terminando este año, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos acompañaste a lo largo de todo este 2020, Señor. Señor Padre, te pedimos, Señor, una bendición especial por nuestro trabajo, por nuestra familia, por nuestra salud, Señor. Señor, permítenos, Señor, prontamente volver, Señor, a congregarnos físicamente. Abre, Señor, las puertas del templo, Señor, y que todo lo que hoy estamos haciendo, esas cuestiones técnicas, Señor, puedan llegar a su final, Señor. Papá, te pedimos también, Señor, que tú bendigas, Señor, a todos y cada una de las personas que hoy están pasando por dificultades, enfermedades, necesidades económicas, necesidades laborales, Señor. Ayúdalos, Dios. Y, Señor, permítenos entender e identificar, Señor, a aquellas personas que no tienen nada que ver, repito, no tienen nada que ver con tu obra para sacárnosla de arriba lo más pronto posible. En tu santo nombre te damos gracias, Señor. Amén. Y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el año que viene. Dios te bendiga, iglesia. Feliz año.